Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista por las pantallas de TVU. Recuerden estar atentos a través de nuestras redes sociales, nuestro sitio web, donde van quedando alojadas todas estas conversaciones. Cambio de hora, marzo se nos va, llega este 2023 con todo, regreso a la presencialidad, bien digo, un 100%. ¿Cómo podemos tener una vida saludable, sueños reparadores y una vida claramente dentro del equilibrio? Y es lo que queremos conversar en esta oportunidad junto a la doctora Ana María León Romero, quien es especialista en medicina familiar y holística. Ana María, un gusto que nos acompañes nuevamente por TVU. Mucho gusto, gracias por la invitación. Sí, hace un tiempito atrás nos habías acompañado precisamente a comentarnos sobre este libro, Método Suma, que esta guía que nos ayuda también a tener una vida un poco más saludable, y dentro de este contexto también 2023 bien intenso, saliendo de una pandemia que claramente tenemos que seguir conscientes con las medidas de autocuidado, pero lo que significa evidentemente todos estos cambios y lo que genera en nuestro organismo. Porque partimos precisamente con este método Suma, con el sueño reparador, porque si no tenemos un sueño reparador, las otras patitas de estos pilares se empiezan a complejizar un poquito. Exactamente. Sobre todo considerando que como seres humanos tenemos coherencia con los ritmos de la naturaleza. Entonces, como todos los demás seres vivientes, en la noche se activan ciertos procesos biológicos que invitan al descanso, y en el día se activan otros procesos biológicos que nos invitan a estar alerta, a tener apetito, a estar trabajando. Por tanto, también ahí se complejiza más esto con la caída del sol más temprano, que nos da sueño un poco más temprano, que nos despertamos cuando todavía está oscuro. Entonces todo esto influye. Sí, absolutamente. Antes de ir detallando también lo que significa todo esto en nuestro organismo, Método Suma, cuéntanos un poquito en qué consiste todos estos pilares fundamentales y lo que podemos ir encontrando además en tu libro, porque bueno, yo creo que es lo que todos buscamos como meta a mediano, corto y largo plazo. Obviamente hay distintas cosas que podemos ir haciendo, pero cómo el método Suma nos ayuda obviamente a tener esta vida mucho más saludable. Sí, bueno, básicamente lo que trato de recopilar en el libro es como un resumen de algunas acciones que nos pueden ayudar para tener una vida más saludable. Y dentro de esto están los tres pilares fundamentales que la OMS ya establece, ¿cierto? Pero que yo procuro darle una distinción. Entonces, por ejemplo, en el sueño no es solamente dormir, sino es que el sueño sea reparador y que también podemos tener pequeños descansos en el día. Tenemos el tema de la alimentación, pero una alimentación consciente, porque no sirve de nada que estemos midiendo las porciones o cuidando los alimentos, si es que no somos conscientes de lo que estamos comiendo, no nos tomamos el tiempo para comer de manera tranquila. Luego tenemos el tema del movimiento, pero también un movimiento armónico, no el movimiento impuesto. A veces, no sé, pues nos mandan a que hagamos aeróbica y resulta que la persona tiene artrosis de rodilla o está con una capacidad funcional que no puede tolerar su frecuencia cardíaca aumentada. Entonces también tenemos que ir armonizando con nuestros propios ritmos. Y yo le incorporo dentro de un cuarto pilar, que es el tema de la salud emocional, que está muy dejada de lado y que desde mi punto de vista es transversal a todos los procesos de salud-enfermedad. De eso básicamente en cuanto a los pilares fundamentales de la salud. Claro, porque ¿qué análisis podríamos hacer también respecto de la salud de los chilenos y de cómo podemos ir mejorando esto? Porque bueno, el tema de la salud mental que quedó más que claro con la pandemia, se agudizó, veníamos con ahí acumulando cositas y escondiéndolas un poquito bajo la alfombra. Pero tenemos enfermedades que muchas veces se hablan como de las enfermedades modernas, diabetes, hipertensión, que tienen que ver con uno de estos pilares precisamente que tienen relación directa con la alimentación. ¿Cómo vamos equilibrando esta balanza y manteniendo todo esto, considerando también la cultura chilena? Somos sedentarios, las estadísticas lo indican, también hay un tema económico ahí que entre mito y realidad, de que si nos alimentamos mejor sale más caro o no. ¿Cómo se puede hacer esa radiografía de la salud chilena? Bueno, de lo que yo observo, cada vez más personas están buscando hacerlo diferente. Ya está como esa incomodidad de que me duele, porque ya no es solamente ser sedentario y que subí de peso, es que me duele la espalda, me duele la rodilla, es que no puedo hacer lo que me gustaba, es que no puedo ir a trabajar. Entonces las personas, a propósito de la incomodidad del cuerpo, cada vez están buscando más formas o de alimentarse de un modo distinto o de moverse aunque sea un poquito.
Entonces veo que cada vez existen más posibilidades, existe mucha disponibilidad en internet para hacer, por ejemplo, pequeños movimientos en el lugar de trabajo, en el escritorio, hacer ciertas rutinas de pausa y también tener formas de alimentarnos que sean más fácil, porque hay que hacerlo más sencillo para poderlo hacer compatible con la vida laboral. Sí, hay algo que tú indicas que a través de una dolencia quizás nos damos cuenta que tenemos que mejorar porque dentro del discurso que uno viene escuchando constantemente desde la academia, científicos, especialistas, de lo que significa, por ejemplo, un buen dormir, de lo que significa una buena alimentación, de lo que significa estar también preocupado de nuestra salud mental, como que nos cuesta un poquito reconocer esas cosas hasta que nos afecte directamente. Es como cuando nos duele la cabeza. Si nos duele la cabeza, tomamos el medicamento en cuestión. Cuando tenemos una preocupación o alguna dolencia física, vamos al médico. Pero esto debiese ser preventivo y no reactivo. Exactamente. Y la mejor forma de prevenirlo, le digo yo siempre a las personas, es conocerse mucho y, por ejemplo, si me duele la cabeza, ya, ¿cuántos paracetamol necesito al mes? ¿Cuántas veces le ha dolido la cabeza? Sí. ¿Cómo lo está solucionando? Es decir, conocer un poco más cómo funciona mi cuerpo para poder tener ya un prediagnóstico y cuando voy a pedir la ayuda ya es más fácil poder ir al nodo, al problema, al tronco del problema. Y precisamente lo que nos entrega acá el libro dentro de estos ejercicios de autoobservación de malestares físicos y emociones, porque dejamos las emociones en un segundo plano. Acá voy a mostrar en pantalla, señor director, no sé si se da ahí para que vean el cuadro, porque también nos sirve para hacer este ejercicio en casa. Tenemos acá respecto a qué síntomas físicos tengo hoy. Por ejemplo, ya en este día tengo un dolor de cabeza. ¿Cuáles han sido mis pensamientos más frecuentes? Tengo muchas cosas por hacer y planes que cumplir. ¿Y qué emoción siento? Y hay que describirla. Hay, por ejemplo, angustia. Hacer esto de manera semanal, ver ahí como qué predomina. Por ejemplo, no sé, pues a mí hoy día me duele, no sé, la espalda. Y a lo mejor fue solamente el día viernes porque la semana estuvo muy agotada, pero no tiene relación con otra cosa. A diferencia, por ejemplo, el dolor de cabeza que lo puedo tener toda la semana. Claro. O algo muy frecuente actualmente es personas que hacen gimnasia, por ejemplo, que hacen movimiento físico, que hacen pesas y que le dan al cuerpo hasta el límite. Entonces llegan con dolores musculares, con dolores de espalda y que es por una buena causa, es porque estaban en el gimnasio. Pero entonces yo les digo, ¿por qué si les dolió, por qué no paró? ¿Por qué ponerle más fuerza al cuerpo en vez de ir preparando al cuerpo de manera que no lo lesionemos? Entonces también esto forma parte del conocimiento que tenemos que tener hasta dónde, cuáles son mis límites. Y esto tendrá relación, no sé, me imagino yo, con estas ansias de todo lo instantáneo, la rapidez de, ya, si a lo mejor hago más abdominales, corro más, voy a tener los efectos más luego. Claro, por una parte eso y por otra parte también la creencia, porque se ha convertido en una creencia el creer que podemos exigirle al cuerpo hasta donde dé y que mientras más nos esforcemos, mejores resultados vamos a tener. Y resulta que ahí es donde justamente generamos lesiones. Claro, está doliendo, ahí está funcionando. Claro. Claro. Todo lo contrario y de a poquito. Bueno, relacionado también a los estilos de vida y lo que significa este inicio de año, ya estamos en el segundo trimestre prácticamente. Lo que significa además esta vida ajetreada, marzo que sabemos ha sido intenso, llegada de clases, gastos económicos que obviamente en lo emocional nos generan mayor preocupación y conflicto muchas veces, conflicto no viéndolo como entre la pelea, sino el conflicto entre cómo hago que calce todo lo económico con todos los gastos que hay. ¿Cómo podemos también ir de acuerdo al método suma y todo lo que significa ir sopesando un poquito también estos inicios de año y esto que significa ya estar con una rutina dentro de esta normalidad y con lo que ha significado también en la Gran Concepción, los tacos y todo lo que significa evidentemente ya la vuelta a la presencialidad con todo? Yo creo que lo más importante es lo primero que dijiste, es asumir a marzo como un mes en rojo, ¿cierto? Un mes en rojo en donde tenemos que poner quizás un asterisco y por tanto nuestros planes de intervención, tal como uno hace en medicina, nuestros planes de acción también deben ser más complejos porque no es un mes fácil. Por un lado tenemos que tener cierta cantidad de dinero que lo podemos ir a lo mejor ahorrando mes a mes a partir del a partir de abril, ¿cierto? Para que en marzo ya esté como ese colchoncito. Por otra parte, ir viendo cuáles son las necesidades
necesidades de los niños para las familias que tienen niños pequeños, tener anticipado el tema de lo que tengo que tener en la alacena para preparar la colación, ver cuáles son los ritmos, cómo van los niños adaptándose a estos ritmos, porque esto también, ellos sufren mucho con este cambio. Ellos se adaptan y van al colegio porque les gusta, pero en la práctica están durmiendo menos, no se logran adaptar al horario de acostarse tarde y levantarse temprano. Entonces es importante que también vayamos anticipando quizás las 2 últimas semanas de vacaciones, ya ir hablando de estos temas en la casa, ir viendo cómo lo vamos a hacer, ir viendo lo que nos falta para que no nos sorprenda, porque en la práctica como que nos sorprende, pero en realidad estaba dicho que marzo iba a ser así. Sí, ¿no? Y pensando y viendo también en realidad de algunos cercanos, fueron 2 años, si bien el año pasado hubo presencialidad en cierta medida, donde niños entraron a la etapa escolar en pandemia. Entonces son ritmos que quizás tenemos que verlos de otra manera y no ser tan exigentes con nosotros mismos, porque estamos en una sociedad que nos exige constantemente, tenemos que ir cumpliendo y estándares que a veces ni siquiera queremos cumplir. Sí, hay algo que se utiliza mucho en salud mental, que es la medición del estrés. Hay distintas escalas y dentro de una de esas está observar todo lo que alrededor le puede causar estrés a alguien. Ya. Y dentro de eso está, por ejemplo, los cambios de rutinas. Si nosotros estuvimos como expuestos a diversos cambios de rutinas en un periodo menor a 6 meses, eso claramente va a influir en la forma en que yo voy a reaccionar. Entonces ahí viene lo que tú dices, pues se suma el tema de que estuvimos un 2022 mitad y mitad, mitad dentro, mitad fuera. Cuando salimos estábamos con mascarilla, después que sacas la mascarilla, después que te tienes que mantener los cuidados, después que ya ahora puedes ir a los lugares abiertos sin mascarilla, pero todo esto son distintos mensajes que hemos estado recibiendo y que claramente, si no estamos atentos y con toda la conciencia, nos van a generar estrés, porque en realidad no sabemos a quién le hacemos caso, qué hacemos ahora, qué es lo que se viene. Sí, y Ana María, algo que constantemente nos van diciendo especialistas, sobre todo del área de la salud mental, el estrés es esperable y es propio y es dentro de lo que pasa en la vida. El tema es cuando estos niveles de estrés ya son constantes y no los podemos ir manejando, y sobre todo con los más chiquititos, porque hay que tener una atención especial, sobre todo con lo que se ha vivido en este último tiempo y lo que significa tener una contención propia de la familia, de los adultos responsables. Sabemos que en muchos casos no son madres o padres, son los abuelos, son los tíos, son los hermanos mayores, y cómo podemos contener a aquellos más pequeños de la casa cuando no sabemos también cómo contener nosotros mismos. Yo diría ahí, bueno, si ustedes entran a mi Instagram, este mes he estado trabajando todo el mes el tema del ocio. Entonces es tener pequeños momentos dentro del día que no son ni 1 hora ni 2 horas, son pequeños minutos en que podamos tener estos espacios de desconexión, de ocio, respirar, pintar, leer algo, ver algo que nos causa risa, reírnos, llamar quizás a alguien a quien no vemos hace tiempo y que nos alimente el alma, pero tener estos pequeños espacios de desconexión y que no tengamos que planificarlos, no sé, pues para fin de mes, sino que sean día a día. Hoy pasa de repente con las amigas, no, es que no puedo yo, no, es que trabajo, es que tengo turno, es que tengo esta actividad, y como que finalmente la junta que se quería hacer para esta semana termina siendo como 2 meses después. Exactamente. Y puede ser una llamada, y una llamada que donde uno se ríe, se desahoga. Exacto. Y nos aliviana un poco la carga de esta vida. Hay un término de vivir en vacaciones constantes. ¿Es posible, tomando estas medidas, estos breaks, estas pausas pequeñas? Porque claro, uno dice, 3 semanas al año se me hacen nada, y de hecho como todo ese bajón que nos da el retorno después del trabajo, de las vacaciones, porque uno quiere también salir, estar sin horario, y lo que significa estar de vacaciones, no preocuparse de nada en absoluto. Pero podemos vivir como en vacaciones constantemente. Mira, yo creo que en la medida que nosotros tengamos las condiciones de nuestra familia, de nuestro entorno, no estemos pasando por ninguna crisis así como emocional, vital, algún duelo, sí podemos organizar pequeños momentos, a lo mejor el fin de semana, en donde tengamos la mirada ya, sábado y domingo estoy de vacaciones, o a partir de las 6 de la tarde estoy como de vacación. Entonces dejar en ese momento libre, que es lo que yo le llamo los tiempos de ocio, ¿cierto? Alguna actividad que me genere esta desconexión y que me haga sentir que me estoy dando un gusto, tal como lo hago en vacaciones. Lo que pasa es que nos han vendido las vacaciones como el plan turístico, el paseo, el viaje al extranjero o el ir a las termas. Sol, arena y mar. Claro, pero no necesariamente es eso. Las vacaciones significa cambiar de actividad.
Sí. Entonces, si día a día podemos cambiar de actividad, de modo que yo me desconecto de lo rutinario, entonces voy a sentir que tengo un momento para mí, un respiro. Sí, importante porque, bueno, va pesando también el avance de año. Si ese es el tema, vamos Exacto. ya llegando a abril, lo que significa también en lo familiar, dentro de adecuarse a todos estos horarios, pero ya cuando se va generando esta rutina, como que vemos más lejanas esas vacaciones, como Claro. que hoy hay que esperar un año más. Retomando lo que hablábamos al inicio, este sueño reparador, porque es fundamental tener un buen dormir y se nos suma con el cambio de horario. Estos hábitos que tenemos que ir tomando también para poder cumplir esto, porque dentro de lo que se recomienda también en cantidad de horas, pero podemos dormir las horas, pero muchas veces pasa y Sentirnos despertamos y es cansados. como, oye, como que no dormí. Sí, sí. Tiene que ver también con El tipo de sueño. el tipo de sueño que estamos teniendo y qué generamos nosotros antes de acostarnos también, porque pucha, si estamos con el teléfono, sí, Claro. todo lo hacemos de una u otra manera, pero tenemos que también hacer esos sacrificios para nuestro propio bienestar. Sí, un acto súper simple que se puede hacer a los que tienen adicción o dependencia o les gusta el teléfono en la noche, ver películas, series, es bajarle el brillo, Ya. porque es la luz azul lo que genera más activación Sí. a nivel cerebral. Entonces pueden bajarle el brillo a medida que van generando esta desconexión del teléfono. Yo debo decir, acá siempre lo muestro, señor director, yo siempre muestro que en pantalla se ve amarillo mi teléfono. Y el teléfono normalmente es, a ver, hago el cambio, porque se ve amarillo, hago el cambio, es así. Sí. Esa luz. Y yo ya no me acostumbro a verlo, no me acostumbro a verlo sin el protector amarillito, lo tengo que ver ahí. Y siento que funciona bastante, por lo Funciona menos uno bastante, que igual tiene que usar lentes, sobre todo para el teléfono. Exactamente. Ayuda. Y de ahí hay otras cosas que se pueden hacer, porque no solamente es el teléfono, esa es la última parte del Sí. día. Está cómo nos alimentamos, por ejemplo, quizás que las comidas no sean tan abundantes, unas 2 o 3 horas antes de acostarte. Oye, el otro día leía y yo quedé anonadada. Dice como 6 horas antes de acostarnos no beber té o café. Sí. ¿Y qué pasa en la realidad si uno toma 11 al buen chileno? Uno se toma un tecito. Sí. O una agüita de hierbas lo puedes ir cambiando. Claro, porque uno toma un tecito tipo 6, 7 de la tarde, chuta y a las 10 ya... Sí, el té es activador. El té, el mate, el café, las Sí. bebidas que tienen azúcar, Sí, en general. activan. Eso es lo que digo que forma parte de las cosas que activan nuestro sistema corporal. Entonces puede irse cambiando las personas que tienen dificultad, a lo mejor tomar una agüita de lavanda, una melisa, una cosa que le invite más al descanso. Que baje ahí un poquito las revoluciones. Sí, sí, sí. Y una cosa que me he dado cuenta en el último tiempo es que la gente como duerme no sabe si ronca, sobre todo los adultos. Entonces siempre preguntarle si se levanta con la cabeza pesada, con mucho sueño, con los ojos hinchados, pregúntele al acompañante si está roncando. Ya hay muchas personas que roncan y roncar no permite que haya buena oxigenación cerebral y uno se levanta como si no hubiera dormido. Ah, mira, hay una pequeña observación. un datazo Sí, para quienes nos sí. están viendo. Sí, porque dentro de los hábitos que podemos ir generando, obviamente tenemos que preocuparnos de hacer esto con toda la familia, ¿no? Podemos, por ejemplo, pasa que en familia si los chicos van al colegio, se van a acostar primero y tenemos la tele a todo volumen y le estamos generando también, Claro. no estamos conscientes de que no está molestando el ruido, pero en nuestro subconsciente me imagino que igual afecta en nuestro entorno. Claro, porque no hay la desconexión. O sea, habremos visto más de algún niño que él está estudiando el niño, la otra persona está afuera y el niño dice, ¿qué está pasando? Porque está atento a lo que dicen afuera. El cerebro es así, el cerebro está atento a todas las condiciones de los estímulos del entorno. Entonces, claro, que si tienes la televisión afuera prendida es difícil que el otro se pueda desconectar. ¿Qué recomendaciones podríamos entregar en general dentro de, por ejemplo, veíamos acá este cuadro de nuestros síntomas, de algo práctico para quienes nos están viendo, de generar estos hábitos más saludables, de generar un buen dormir, de poder tener una alimentación consciente que nos cuesta bastante porque la vida también va acelerada, entonces tenemos pocos tiempos para cocinar, poco tiempo para comer, y generalmente todo lo vamos pensando en la instantaneidad, hasta la misma comida que Claro. finalmente estamos comiendo puros procesados y que no nos están nutriendo de la manera correcta. Sí, dices tú para tratar de ordenar los ciclos, para tratar de ordenar las rutinas. Claro, de ordenarnos en lo macro. En lo macro, bueno, yo diría que básicamente tener en la parte de alimentación
observar el refri, en el libro hay algo que se llama ¿qué tienes en tu alacena y qué tienes en tu refrigerador? Ya. Entonces está hecho para que la persona primero haga un diagnóstico de qué tiene, luego con eso se va a dar cuenta. Claramente me alimento de esta manera porque no tengo otra manera de alimentarme si de lunes a viernes no tengo tiempo de ir al supermercado, sí. Y habilito mi alacena, luego viene la parte que dice habilitando la alacena para poder adquirir alimentos que sean más fáciles de cocinar, alimentos cuyos platos sean más fáciles de crear también, para que no sea un problema el hacer la comida. Sí. Por ejemplo. Entonces, en el libro describo muchos, no solamente son pautas de autoobservación de cómo yo me veo, de cómo irme en las emociones, sino también en qué tengo, de qué estoy rodeada, cómo es mi rutina de sueño, cómo es mi rutina, qué me duele cuando hago alguna actividad, para poder tener un diagnóstico y poder ir generando mejoras y generando mejores hábitos. En general, el feedback que has podido recibir, porque para muchos dicen, no, es que hay excusas, el tiempo, la plata, pero sabemos que gran parte de esto tiene que ver con voluntades. Son cosas que muchas veces no nos generan más tiempo, sino organizarse nomás. ¿Cómo ha sido ese feedback también de aquellas personas que a lo mejor un poco escépticas a todos estos cambios lo logran siendo constantes? Sí, claro, bueno, que cuando se dan cuenta del beneficio, se sienten muy satisfechos y satisfechas de ver los cambios que pudieron hacer. Y que a veces son pequeñas cosas. Por ejemplo, tenía alguien que no comía frutas. ¿Por qué no nomás? Yeah. Entonces, de repente, en uno de los live que hago en el Instagram, había una nutricionista que nos hablaba de tener pequeñas porciones de frutas disponibles para comer dentro del día. Y ahora ella come fruta. Entonces, te fijas, así es como con pequeñas cosas que no son grandes cambios, te vas sintiendo más eficaz y vas teniendo mejoras en tus hábitos también de alimentarte. Aprovechemos de entregar ahí las redes sociales para que te sigan, para que estén atentos también a todas estas recomendaciones y tips que vas entregando. Sí, bueno, en Instagram, ana.marialeonromero. Está también el canal de YouTube, Escuela Pilares de la Salud, y tengo mi página web, anamarialeonromero.com. Ahí para que vayan siguiendo a la doctora Ana María León Romero, que nos acompañó en esta oportunidad a través de las pantallas de TVU. Un gusto y ojalá tener ahí una próxima conversación que nos vaya entregando más detalles. Muchas gracias. Como siempre, hacemos la invitación para que continúen a través de la sintonía de TVU. Recuerden que estas conversaciones quedan alojadas a través de nuestro sitio web y nosotros ya nos reencontramos en una próxima oportunidad.